Hola, buen día. Buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Por suerte sí. Bueno. Sí, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, bien, todo bien. Bien, ¿hay alguna duda, algo que quieran preguntar antes de que empecemos? Sí, yo intenté hacer el ejercicio A del 15 y no me salió. El A del 15 de los ejercicios extras, ¿verdad? Sí, estaba en la práctica 1. Práctica 1, genial. Bien, ahí ven la pizarra, ¿verdad? Sí, Sí. buenísimo. Y el ejercicio dice que hay un punto A, que es 3,7. Hay un punto P, que es -1Y. Y nos dice que la distancia es 5. Es este, ¿verdad? Sí, profe. Genial, buenísimo. Bueno, hay que aplicar la fórmula de distancia y averiguar el valor de ellos. O sea, la pregunta decía hallar todos los puntos de la forma -1 y con i que pertenece a los números reales. O sea, tenemos que averiguar los valores de y. Entonces tenemos x1 y 1, x2 y 2. Entonces, hacemos la fórmula de distancia. Distancia al cuadrado va a ser igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y acá tienen que hacer los reemplazos y con eso van a poder despejar el valor de la i. Entonces, 5 al cuadrado, después vamos a tener -1 menos 3 al cuadrado, más i menos 7 al cuadrado. Ahí voy con esos que están poniendo en el chat, o sea, los dejo para después, ¿sí? Cuando terminamos estos, vemos los que siguen que están poniendo en el chat. ¿Estamos? Bien. Bien, acá es un tema de hacer cuentas. 5 al cuadrado es 25. -1 menos 3 es -4. El -4 al cuadrado es 16. Ahora vamos a despejar el 16 y vamos a tener que 25 menos 16 es igual a i menos 7 al cuadrado. 25 menos 16 es 9, o sea que nos queda que 9 es i menos 7 al cuadrado.
Bien, y como tienen que despejar el cuadrado ahora, y para poder despejar el cuadrado, tienen que pasar el cuadrado como raíz, se aplicaba módulo, que es lo que vimos en la clase pasada. O sea, ustedes van a tener que i menos 7 es igual a la raíz cuadrada de 9. ¿Se acuerdan que las raíces cuadradas de los números podían tener dos posibilidades? O ser el valor positivo o el valor negativo. Entonces, i menos 7 es igual a 3, o i menos 7 es igual a menos 3. ¿Está bien? Pregunta, ¿cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo llegamos a dónde? Perdón. En la parte última. En 3 y menos 3. La cosa es así, Sí, la raíz cuadrada de 9, nosotros decimos que es 3, porque 3 al cuadrado es 9. ¿Bien? Ahora, la raíz cuadrada de 9 también puede ser menos 3, porque menos 3 al cuadrado también es 9. ¿Por qué? Porque vos haces 3 por 3, 9, y menos por menos más. Acuérdate que cuando vos se le vas al cuadrado, lo que haces es multiplicas dos veces la misma cosa. ¿Está? sí, perfecto. Entonces, por eso las raíces cuadradas de los números pueden ser positivos o negativos. O sea que de ahí desprendemos que puede ser 3 o menos 3. Y después despejamos 3 más 7, que esto da 10. O hacemos menos 3 más 7, que esto da 4. Entonces, para responder al ejercicio, específicamente como nos lo piden, los puntos pueden ser, el punto P va a ser menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque menos 1 decía la consigna. ¿Se acuerdan cuando arrancamos? Teníamos menos 1 y entonces podemos decir que la respuesta es menos 1, 10, o el punto P puede ser menos 1, 4. La respuesta son las dos. ¿Estamos? ¿Por qué, profe, habrían dos resultados? O va, no sé si me perdí. Hay dos resultados por lo de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada admite dos resultados posibles. ¿Sí? Que es lo que yo expliqué por acá. Cuando vos haces la raíz cuadrada de un número, puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Sí? O sea, vos pensás que cuando tenés menos 3 al cuadrado, como puse acá, es como que vos haces menos 3 por menos 3. Ah, va, ya entendí, ya entendí. Gracias. Ahí va. Genial. Este lo entendieron, no me acuerdo quién me preguntó por este. Yo, profe, sí, entendí, muchas gracias. Genial, buenísimo. Bien, el 8C, que la pidieron las dos personas que están en el chat, y después vemos el 9EH. Vamos con el 8C. Igual les reagradezco que están preguntando y que ponen exactamente qué ejercicio es, porque después es imposible tratar de armar algo. 8C. El 8C es describir como intervalos unión de intervalos. ¿No, ese no lo hicimos en clase? Yo tengo mucha memoria, Sí, yo estoy profe. convencido que ese se hizo en clase, pero no importa, lo hacemos. El 8C dice que menos 1 es menor que 2x más 4 menor o igual a 0.
Bien, y bueno, acá esta es una inecuación doble, entonces lo que hay que hacer es despejar. Entonces, cuando se despeja, se pasa para el otro lado, pero de los dos lados al mismo tiempo. Entonces vamos a tener -1 menos 4 es menor que 2x, menor o igual que 0 menos 4. ¿Bien? -1 menos 4 es -5. Y 0 menos 4 es -4. Profe, Y ahora el 2 lo pasamos dividiendo. Entonces tenemos -5 medios, menor o igual que x, menor o igual que -4 medios. profe, ¿Sí? me perdí, no en el principio, no entendí de dónde salió el otro 4. ¿El qué? El otro 4, el que está al Cuando lado del vos 0. despejás y tenés una inecuación doble, cuando vos Sí. despejás, se pasa para los dos lados al mismo tiempo. Ah, ok, ¿Bien? O sea, el 4 que estaba sumando pasa restando para los dos lados. Acá, el 2 lo pasamos dividiendo para los dos lados. O sea, cuando tenés una que es doble, se despeja para los dos lados. perfecto, gracias. Profe, ¿Sí? ¿por qué ahora el menor es menor igual? Perdón, acá, ahí lo borro. Ahí va. Es este la pregunta y ya está, ¿no? Sí, profe, eso, Ahí perdón. va. Genial. Bien, y lo único que les queda por hacer es representar en la recta, ¿sí? Supongamos que tenemos el -5 medios y tenemos el -2. Si x es menor que 2, que es lo que estoy leyendo para acá, vamos a ir para la izquierda. Y del otro lado sería que la x es mayor que -5 medios, o sea que sería para la derecha. Y la parte que está pintada dos veces es desde el -5 medios al -2. Bien. Luciana, Lourdes. ¿Bien? ¿Se entendió? Genial. Vamos con el 9EH. El 9E, o sea, no, si no lo hicimos en clase, pegan el... O sea, me parece que me están pidiendo cosas que hicimos, ¿no? Yo los hago igual, pero digo, se hacen como los que hicimos en clase, o sea, no es diferente. O sea, yo cuando les dejo así, son ejercicios que, o sea, con lo que hicimos lo podrían haber sacado. A mí me parece que el 9 lo hicimos en clase, o sea, estoy más que seguro. Bien, ese es el 9E. En el 9E ustedes tienen esto. Entonces, ¿qué pasa? Como tienen una división mayor a 1, ustedes no pueden trabajar con lo de la regla de los signos. ¿Está? Porque la regla de los signos se hace cuando es mayor a 0 o menor a 0. ¿Sí? Y también habíamos comentado que lo del denominador no lo podían pasar multiplicando, porque si lo de abajo es negativo, tienen que invertir el símbolo, ¿se acuerdan? Entonces, no se puede despejar el denominador multiplicando, porque como esto tiene x, no sabemos si es positivo o si es negativo. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer era pasar el 1 restando para que nos quede mayor a 0. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos mayor a 0, todavía no podemos aplicar la regla de los signos porque acá no tenemos una división o una multiplicación, tenemos un menos. Entonces, la idea es sacar el denominador común para dejar todo como una fracción. Donde nosotros teníamos que poner el mismo denominador,
y hacíamos denominador común dividido el denominador de la fracción por el numerador. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en clase. X más 1 dividido x más 1 es 1. Por x es una x. ¿Bien? X más 1 dividido 1 es x más 1. Por menos 1 sería menos 1 por x más 1. Y esto es mayor a 0. Bien, y ahora una vez que tenemos eso hecho, vamos a hacer la propiedad distributiva. Acá tenemos que aplicar distributiva. Entonces, menos 1 por x es menos 1x, y menos 1 por 1 es menos 1. Una x positiva y una x negativa se van. Entonces nos queda menos 1 sobre x más 1 mayor a 0. Entonces ahora tenemos la regla de los signos. Nosotros sabemos que más por más es más. Menos por menos es más. Más por menos es menos. Y menos por más es menos. A nosotros nos dicen que la división es positiva. Bien, el resultado de esa división es un número positivo. Entonces, ¿cuál de estas 4 vamos a usar? ¿Qué les parece? Las dos primeras. Bueno, en teoría debería ser las 2 primeras. ¿Por qué? Porque las 2 primeras son las que el resultado es positivo. Pero en este caso no vamos a usar las 2 primeras. ¿Por qué? Porque lo de arriba ya sabemos que es negativo sí o sí, porque no tiene x. Entonces, ¿cuál de las dos vamos a usar? ¿La primera o la segunda? Ah, La segunda. segunda. Vamos a usar solamente la segunda, porque nosotros sabemos que el resultado es positivo, porque dice que es mayor a 0, pero vamos a usar la segunda porque sabemos que ya el numerador, que es lo primero, es negativo. O sea, no hay posibilidades que lo de arriba sea positivo. ¿Por qué? Porque no tiene x. Entonces, simplemente con hacer x más 1 menor a 0, para decir, lo primero es negativo, ya lo sé que es negativo. Me falta poner que lo segundo sea negativo, o sea, x más 1 menor a 0. O sea que x tiene que ser menor a menos 1. Entonces, si eso es así, vamos a pintar para la izquierda y sabemos que este intervalo es del menos infinito al menos 1. ¿Bien? Lourdes, ese ahora se entendió un poco más. Genial. Y el h del mismo, Profe, ¿puedes mostrarlo a todo el ejercicio de recién? Porque me faltó copiar algo de del primer término. Ahí está. ahí se llega a ver todo. Sí, casi, me parece que casi todo. A ver un poquito más. Sí, no, ahí está bien, ahí está bien. Ahí está, ahora sí. Se ve menos. Ahí está, profe, gracias. Me había faltado uno del tercer término. Dale, genial. O sea, acá sucede que, o sea, usamos solamente una de las dos, ¿por qué? Porque hay un término que no tiene x, ¿sí? Hay una parte que no tiene x. Y el h del mismo,
nos dice que 1 sobre x, este es muy fácil, no lo hice, pero es muy fácil, por eso no lo hice. O sea, yo trato de agarrarme el que ustedes pueden tratar de hacer solos, y el que es fácil, trato de no hacerlo yo, ¿bien? Acá lo mismo, ustedes tienen una fracción, es menor que otra fracción. Entonces, 1 sobre x menos 2 sobre x es menor que 0. Bien, o sea, esto que está positivo pasa a negativo. Cuando ustedes sumaban o restaban fracciones, hacen como lo que hicimos acá, esto del denominador común. Bien, ahora, cuando los dos denominadores son iguales, simplemente restan lo de arriba o suman lo de arriba, porque el denominador común es el mismo. Es como si yo hiciera x dividido x, 1 por 1, 1. X dividido x, 1 por 2, 2. Entonces me quedó 1 menos 2. ¿Está? Entonces tengo que menos 1 sobre x es menor a 0. Entonces me quedó una sola fracción. Y otra vez la regla de los signos. Más por más, más. Menos por menos, más. Más por menos es menos. Y menos por más es menos. Bien, acá ¿cuál vamos a usar? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta? ¿La segunda? ¿Por qué la segunda? A nosotros, quiero que razonemos juntos, yo quiero que los quiero ayudar a pensar y razonar. A nosotros nos están diciendo que la división es menor a 0. Que la división sea menor a 0 quiere decir que es negativo. ¿En dónde el resultado es negativo? Y en las dos de abajo. En la cuarta. En la tercera y en la cuarta. Ahora, como lo de arriba es negativo y no hay ninguna x, sabemos que sí o sí vamos a tener que usar la cuarta. ¿Estamos? Entonces vamos a poner que x es menor a 0. Ya está despejado, representamos. Si la x es menor a 0, vamos a pintar para la izquierda. Pregunto, profe. Sí, claro, decime, Nico. ¿Cuál es la diferencia entre ese y el otro ejercicio con respecto a la regla de los signos? Con el anterior, fíjate que acá te dice que es mayor a 0. Entonces, como es mayor a 0, elegís donde dice positivo en el resultado. O sea que me tengo que fijar siempre en el cero o en lo que Vos es lo que menor tenés o que mayor. mirar siempre cuando arrancás el ejercicio es, primero, te plantean mayor a 0. Si vos tenés mayor a 0, vos tenés que saber que es una de estas dos donde es positivo. Como la de arriba es negativo, sabés que vas a usar la segunda porque lo primero es negativo en el segundo renglón. ¿Está? Y no tenés ninguna X, porque si tuvieras alguna X, tenés que plantear todos los dos renglones. ¿Estamos? Que fue lo que veníamos haciendo la clase pasada. Acá pasa lo Claro. mismo. Vos tenés una división menor a 0. Entonces vos decís, bueno, menor a 0 es negativo. ¿En dónde es negativo el resultado? Bueno, en el tercer renglón y en el cuarto renglón. Bueno, de estos dos renglones, ¿en cuál es negativo el primero? Bueno, en el último renglón. Entonces, Sí. yo sé, perdón, lo planteé al revés, perdonen. Lo planteé al revés y ninguno se dio cuenta. Genial esto. Lo de arriba es negativo, entonces lo de abajo tiene que ser mayor a 0. ¿Bien? O sea, como lo de arriba es negativo, lo segundo tiene que ser positivo, tiene que ser mayor a 0. O sea, lo representé al revés. O sea, que sería así. O sea, que esto O va a sea que ser 0 directamente más cuando bajás la infinito. X, el menor pasa a ser mayor de sí, del cero. Lo que pasa es que vos lo que tenés que mirar siempre es esto. Vos tenés este símbolo que dice menor. Este símbolo que dice menor a 0 está implicando esto que yo voy a marcar con azul. Está implicando que este resultado es negativo. Entonces, como ese menor implica que el resultado sea negativo, tenés que usar una de esas dos posibilidades.
positivo, negativo, negativo, positivo. Pero ¿qué pasa? Esto que está acá, que lo vamos a pintar con otro color, no tiene X. Entonces yo ya sé que es negativo. Entonces no hay posibilidades que lo primero sea positivo, porque no hay forma. Entonces por eso vamos a usar la última posibilidad. Que lo de abajo sea positivo. ¿Sí? Ahora sí entendí. Gracias, profe. Genial. ¿Lourdes? O sea, es igual que el otro, pero al revés. Chicos, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, genial. Sí, sí. Bien, ¿alguna duda más de lo que estábamos haciendo? Profe, Sí, Luján. no entendí qué pasó con el -1. ¿Para qué comparto pantalla y así lo volvemos a ver? O sea, tu pregunta es como que desapareció el -1, esa es tu pregunta. Sí. El tema es este, vos querés averiguar un valor de la X, ¿sí? Entonces, vos tenías este ejercicio donde a vos te dicen todo esto y llegaste al -1 sobre X, ¿bien? Y vos tenés que averiguar cuáles son los valores posibles de la X. Ahora, cuando vos querés buscar los posibles valores de la X, si yo te digo, te doy un ejemplo, si yo escribo -1 es menor a 0, que es eso, -1 es menor que 0. Entonces, ¿cómo lo representás? Porque no aparece la X, es como que no sirve escribir -1 es menor a 0, ¿sí? O sea, con eso no averiguás un valor, ¿se entiende? Ay, sí, gracias. O sea, nosotros ya sabemos que -1 es menor a 0, entonces no hace falta poner más nada. Lo que sí es importante es, como el -1 es más chico que 0, sabemos que usamos de estas posibilidades la cuarta, porque sabemos que lo de abajo es menor a 0. Y lo de arriba, perdón, porque lo de arriba es menor a 0. Y lo de abajo sí o sí tiene que ser mayor a 0, para que menos dividido más sea menos. ¿Está? Por eso x es mayor a 0 y sería del 0 el más infinito. ¿Sí? Sí, gracias. Genial. Bien, ¿qué más? ¿Alguna duda más? Arrancamos. Un segundito que ahí ya estoy, ¿eh? Quiero ver algo. Bien, bueno, genial. Más o menos entendí entonces lo que estuvimos viendo de los que estaban preguntando. O sea, les respondí a todos, ¿está todo bien? Bueno, genial.
La clase de hoy, lamentablemente para ustedes, es como un poco densa, pero bueno, nos va a servir para todo el resto de la cursada. Entonces vamos a hablar de funciones. O sea, nosotros cuando tenemos funciones, vamos a hablar de que tenemos dos conjuntos que se simbolizan con círculos, donde nosotros tenemos el conjunto A y el conjunto B. Bien. Y cada uno puede tener varios elementos. Por ejemplo, A1, B1, C1. Y acá podemos tener el elemento B1, B2 y B3. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Nosotros es como que cuando trabajamos con funciones, pasamos del conjunto A al conjunto B. Entonces es como que se sufre una transformación en los conjuntos, ¿sí? Eso es lo que nosotros denominamos función. ¿Está? ¿Podría repetir eso último, porfa, profe? Nosotros tenemos, o sea, yo generalmente encima no dicto, porque tengo re mala memoria para dictar, porque lo estoy diciendo con mis palabras. Nosotros tenemos un conjunto A que tiene determinados elementos, como A1, B1 y C1. Y tenemos un segundo conjunto que es B1, B2, B3, ¿sí? Bien, eso hace que nosotros pasemos del conjunto A al conjunto B. O sea, hay una transformación de los elementos del conjunto A en el conjunto B. Y a eso nosotros le vamos a denominar función, ¿sí? ¿Está? Sí, pi. Para que exista la función, siempre nosotros al conjunto A lo vamos a denominar conjunto de partida, ¿sí? O sea, el A es el conjunto de partida. Y el conjunto B lo vamos a llamar conjunto de llegada. Lo que a nosotros nos tiene que terminar pasando es siempre que un elemento del conjunto A se relacione con uno del de B. No puede relacionar. Se puede ser que, o sea, que sea así, que a dos elementos distintos del conjunto A le corresponde al mismo del conjunto B. Pero no puede ser que dos elementos del conjunto, perdón, que un mismo elemento del conjunto A se relacione con dos del conjunto B. O sea, eso no sería función. ¿Está? Al conjunto de partida nosotros lo vamos a llamar al conjunto A, conjunto de partida o dominio de la función, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito del dominio. Y después seguimos con qué pasa con el conjunto de llegada, ¿está? Primero vamos a hablar del dominio, que para mí es lo más importante. Nosotros con el dominio, nosotros sabemos que va a haber restricciones en el dominio de la función. Y vamos a hablar de esto durante todo el resto de la materia. Las restricciones del dominio son tres. La primera es que el denominador no puede ser 0. Ahora la vamos a explicar. La segunda radicando de índice par debe ser mayor o igual a 0. Tercero, el argumento del logaritmo debe ser mayor a 0. Bien, ¿para qué vamos a hacer zoom? Y lo vamos a correr para abajo, así se llega a leer. Nosotros tenemos estas tres restricciones en el dominio. Bien, nosotros no podemos hacer, por ejemplo, 1 dividido 0,
Si ustedes tocan 1 dividido 0 en la calculadora, les va a salir error. ¿Alguien lo probó, lo prueba? O sea, nosotros nunca podemos tener un denominador con 0. ¿Bien? ¿Ese se entiende? Sí, profe. Sí. O sea, chicos, o sea, yo en esta parte les pido que ustedes, o sea, a medida que no van entendiendo me avisan porque, o sea, de acá surge todo el resto de la materia. O sea, o sea, lo de las restricciones de dominio se va a aplicar. Todo lo que estamos viendo hoy vamos a ver un montón de definiciones. Estamos hablando del dominio, de las restricciones, ahora vamos a hablar del conjunto de llegada, después vamos a hablar de los ceros de la función. O sea, son cosas, son definiciones que se van a aplicar a todo el resto de lo que veamos de acá hasta el parcial. Entonces, ahí lo que les pido es, a medida que no van entendiendo, o sea, por favor me van avisando. Si ustedes no dicen nada, o sea, yo voy a avanzar y avanzar y avanzar, no es la idea. O sea, la idea es avanzar si van entendiendo, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, nada, la primera restricción es que nosotros no podemos tener denominador que sea 0, ¿sí? Porque no se puede dividir por 0. La segunda restricción es con la raíz, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada de -9. Esta raíz no se puede calcular. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen en la calculadora la raíz cuadrada de -9, también les va a dar error. ¿Por qué les da error? Porque la raíz cuadrada de 9 positivo es 3, porque 3 por 3 es 9, y la raíz cuadrada de 9 positivo también es -3, porque -3 por -3 es 9 positivo. O sea, la raíz cuadrada de -9 no se puede. Esto va a aplicar siempre que lo de adentro de la raíz sea negativo y el índice de la raíz sea par. Por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta y así. Nunca podemos tener raíces de índice par negativas, ¿sí? ¿Estamos? Y la tercera es el logaritmo, que a ustedes mucho no les gusta. Después vamos a hablar del logaritmo unas semanas más adelante. Pasa algo parecido. Nosotros no podemos calcular el logaritmo natural de un número negativo. También nos va a dar error. O sea, estas tres operaciones matemáticamente, como nosotros las conocemos, no las podemos calcular. O sea, cuando lo querramos hacer en la calculadora, no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Bien. Hasta acá estamos con el dominio. Esto es re importante. O sea, cuando nosotros trabajemos con algún ejercicio de funciones, lo primero que vamos a tener que hacer es analizar el dominio, ¿sí? Porque el dominio puede ser que sean todos los números reales, o algunos sí y algunos no. ¿Está? Yo los voy a ayudar a que se den cuenta cuándo el dominio son todos los reales y cuándo no. Cuando veamos las distintas funciones en particular. ¿Estamos? Bien. Nosotros al conjunto de llegada tiene dos cosas. Tiene algo que se llama codominio y algo que se llama imagen, ¿sí? Así que ahora los vamos a explicar, ¿sí? El conjunto de llegada es sinónimo de codominio. Es lo mismo, expresado de otra forma. Codominio. Pero también va a existir algo que nosotros vamos a llamar imagen, que es con lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? La imagen de la función. En nuestro ejemplo, la imagen de la función
Yo trabajo con el ejemplo como para que se entienda, ¿no? Es B1 y B2. O sea, son los valores del conjunto de llegada que fueron relacionados, ¿sí? De algo del conjunto A hacia el conjunto B. ¿Estamos? Este sería el conjunto imagen. Y el conjunto de llegada a codominio sería B1, B2, B3. O sea, nosotros tenemos un montón de números, eso sería el codominio o el conjunto de llegada, pero la imagen solamente los que han sido relacionados con un elemento del conjunto A. ¿Estamos? Sí, profe. Genial. Bueno, ya saben casi toda la materia entonces. Bien, ya estamos para el parcial entonces. Bueno, vamos a hablar del conjunto. ¿Para tanto? ¿Cómo? ¿Para tanto? Y es la parte más importante, ¿eh? O sea, aunque les parezca insólito, esta parte es re importante. Si ustedes esto lo entienden, no van a tener problema. O sea, es la clave del primer parcial para mí. Bien, vamos a hablar del conjunto de ceros. Nosotros vamos a llamar conjunto de ceros o raíces de la función. El conjunto de ceros o raíces de la función va a suceder cada vez que f de x sea 0. Cuando nuestra función es 0, nosotros vamos a estar trabajando con el conjunto de ceros o raíces de nuestra función. Que eso, dicho de otra forma, es la intersección con el eje X. O sea, si nosotros representamos nuestra gráfica de nuestra función, donde nosotros encontremos un punto de intersección con el eje X, eso se va a llamar conjunto de ceros o raíces de la función. ¿Estamos? Después, esta es una definición general, después vamos a ver cada función y vamos a ver qué le pasa a cada función. Bien, después hay algo que nosotros también vamos a trabajar bastante, y se llama conjunto de positividad, y después también va a haber algo que se llama conjunto de negatividad. El conjunto de positividad nosotros lo vamos a simbolizar, perdón, no lo puse como lo ponemos al conjunto de ceros. Al conjunto de ceros lo vamos a representar con una C y un cerito arriba, ¿bien? Cada vez que yo escriba C con el cerito arriba, va a querer decir conjunto de ceros. El conjunto de ceros es cuando la función, o sea la Y, igual vamos a ver los distintos tipos de funciones, es cuando la Y nos da 0. O sea, cuando vos ves te voy a dar un ejemplo con un gráfico, lo voy a dibujar horrible, pero para que se entienda un poco la idea. Igual lo vamos a ver cuando veamos hoy el primer tipo de función, que es la función lineal. Yo suponte que yo dibujo esta recta, y acá tenés el 3. Cuando vos lo graficás, ¿sí? Este es el eje Y, y este es el eje X. Y acá tenés el 3. Ese 3 está cortando al eje X. Bueno, quiere decir que ese 3 va a ser un 0 o una raíz de nuestra función. ¿Se entiende? Cuando vos lo representás, se va a cortar al eje X. Y en ese momento la Y vale 0. Fíjate que no estoy ni por arriba ni por debajo del eje. Estoy justo sobre el eje X. ¿Sí? No sé si con esto te ayudé un poco más, Zoe. Sí, profe, gracias. Yo lo había visto en secundaria, pero con otro nombre, me parece. Normalmente todo el mundo usa ceros o raíces, o sea, es indistinto. ¿Bien?
Todo el mundo le dice 0 o raíces, no hay otro nombre posible. ¿Bien? El conjunto de positividad nosotros lo vamos a representar con un C y un más arriba, y el conjunto de negatividad claramente un C con un menos. ¿Bien? El conjunto de positividad va a ser cuando nuestra función f de x sea positiva, o sea mayor a 0. Y acá, con negatividad, f de x es menor a 0, cuando sea negatividad. O sea, si vuelvo a mi esquemita, yo voy a hacer el dibujo malo, pero para que se entienda más o menos, ¿sí? Yo había dibujado, y acá estaba el 3, y había dibujado una recta más o menos así. Yo voy a pintar el conjunto de positividad con un color y el conjunto de negatividad con otro para que se entienda la idea. El conjunto de positividad lo voy a pintar con celeste. Arriba, perdón, a la derecha del 3, ¿sí? Fíjense que estoy arriba del eje X, ¿sí? Entonces, sería positividad en todo lo que pinté con celestito. Y lo que voy a pintar con violeta es el conjunto de negatividad. Fíjense que en todo lo que está a la izquierda del 3, ¿sí? Está debajo del eje X. Si está debajo del eje X, es porque esos números son negativos. ¿Se entiende un poco la mano? Sí. Sí, profe. Yo quiero que más o menos entiendan la idea. Ahora, después ustedes me van a preguntar, en el parcial hace falta que yo grafique y todas las funciones. Entonces, si ustedes hacen el gráfico y el gráfico está bien, ayuda un montón. Yo igual hay muchos ejercicios que voy a tratar de hacer sin que sea obligatorio hacer el gráfico, que se pueda resolver sin graficar, ¿está? O sea, no es en todos los casos imprescindible hacer el gráfico, ¿sí? Obvio que si está hecho y está bien, obvio que cuenta y mucho. Pero a mí lo que me importa es que entiendan más o menos por ahora la idea esta de la positividad y negatividad. Hasta acá va más o menos. Sí. Genial. Y después tenemos algo que nosotros vamos a llamar ordenada al origen. Que la ordenada al origen va a ser cuando nuestra x sea igual a 0. Y eso en nuestro gráfico va a ser la intersección con eje Y. Vamos a hacer un gráfico tonto, mal, que re desprolijo, ustedes lo van a hacer mejor que yo, pero para que entiendan la idea. Nosotros tenemos esto, acá teníamos el 3, y habíamos hecho una recta más o menos así. Y supongamos que este valor de acá es el -1. Bueno, acá el -1 viene siendo nuestra ordenada del origen. ¿Por qué? Porque es donde está la intersección con el eje Y. Fíjense que yo puse que la intersección con el eje Y, o sea, nuestra ordenada del origen, sucede cuando la x vale 0. Fíjense que en ese valor no estoy ni a la derecha ni a la izquierda del eje Y, estoy justo sobre el eje. Quiere decir que en ese valor, que estoy justo sobre el eje, la x vale 0, no estoy a la derecha ni estoy a la izquierda, vale justo 0. ¿Se entiende? Entonces, siempre vamos a tener que analizar también la ordenada al origen. ¿La ordenada al origen también se entendió? Sí, profe, pero ¿cómo sería para, tipo, puede estar no pegado también? O sea, siempre la intersección con el eje Y va a ser un punto donde corta el eje Y.
¿sí? O sea, sí o sí van a tener un punto de intersección con el eje Y. No sé si te respondí, Nicolás. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, esto que estuvimos hablando, que son muchas definiciones, porque, o sea, me la pasé diciendo qué es una función, qué es el dominio, qué es la imagen, cuáles son las restricciones, y todo eso es común, hasta el conjunto de positividad, negatividad, la ordenada al origen, todo eso es común a todos los tipos de funciones. O sea, cuando nosotros veamos, porque ahora en un ratito vamos a arrancar con la función lineal, si no me equivoco, hoy es el día de la función lineal. Cuando analicemos, por ejemplo, hoy la función lineal, el viernes analicemos la función cuadrática y polinómica, después en otro momento vamos a analizar la función exponencial y logarítmica, y después en otro momento vamos a ver las funciones trigonométricas. Bueno, vamos a tener que analizar en todas las funciones el dominio, la imagen, los ceros, la ordenada del origen, la positividad, la negatividad. O sea, en todas las funciones vamos a tener que buscar todos estos elementos, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. O sea, Sí. por ahora no hicimos ningún ejercicio. Con esto yo entiendo que lo que se podría tratar de hacer de la guía, quiero ver de la guía qué ejercicio sería para poder verlo, es el ejercicio 1 y 2. ¿Sí? Vamos, si quieren los hacemos orales. ¿Sí? El ejercicio 1 dice, dada la siguiente función, calcular f0, f1, f-1 y f2, es directamente reemplazar a la X por el numerito que se les propone y hacer la cuenta. No es otra cosa. O sea, el ejercicio 1, estamos en la práctica 2, funciones. El ejercicio 1 es eso. O sea, no es otra cosa. ¿Sí? O sea, el ejercicio 1 es facilísimo. Es reemplazar y hacer una cuenta. ¿Bien? Y el ejercicio 2, lo que tienen que hacer ustedes es razonar. Vamos a razonar algunos. Por ejemplo, el 2A. Nos dicen cuál es el dominio y decidir si ese número forma parte o no, si el número 1 forma parte o no del dominio. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el A, ¿no? El A tenemos la función x más 10, ¿sí? Entonces nos dice hallar el dominio. Entonces, bueno, de todo lo que estuvimos escribiendo, vamos a ver lo de las restricciones del dominio. Entonces miramos. Nuestra función es x más 10. ¿Hay denominador en nuestra función x más 10? No. En nuestra función x más 10, ¿hay símbolo de raíz? Y bueno, no. En nuestro ejercicio x más 10, ¿hay logaritmo natural? Y no. Entonces ahí el dominio de la función son todos los números reales. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no hay ninguna restricción. Ahora bien, si hacemos el 1D, por ejemplo, fíjense que en el D tenemos x más 3, si querés, ese sí lo hacemos. X más 3 sobre x más 1, ¿sí? En el D de ese punto tenemos ejercicio 2D. Tenemos x más 3 sobre x menos 1. Nosotros tenemos que mirar de nuestro ejercicio cuál es el dominio. Bueno, ¿tenemos denominador en nuestro ejercicio? Sí. Y nosotros sabemos que el denominador no puede ser 0. O sea, el denominador es diferente a 0. O sea que nuestra x tiene que ser diferente a 1. Porque si paso el 1 sumando, la x tiene que ser diferente a 1. Entonces, el dominio de esta función va a poder ser cualquier número real menos el 1. ¿Se entiende? O sea, la x puede valer cualquier valor, pero no el 1. O sea, esto dicho de otra forma, con palabras más de ustedes,
a la x la podemos reemplazar por cualquier número, pero no por el 1. ¿Por qué? Porque si lo reemplazamos por 1, nos va a dar error. ¿Se entiende? Sí. Genial. Vamos al E. Yo como para que traten de razonar algunos para que lo vean, ¿no? En el E de ese mismo tenemos x sobre x al cuadrado menos 9. Acá lo mismo, tenemos un denominador. Entonces sabemos que x al cuadrado menos 9 tiene que ser diferente a 0. O sea que x al cuadrado tiene que ser diferente a 9. Y ahora vamos a pasar el cuadrado como raíz cuadrada. Cuando pasábamos el cuadrado con raíz cuadrada, ¿qué se ponía de este lado? ¿Se acuerdan? Se ponía lo del módulo para decir que la x no puede valer ni 3 ni menos 3. Acuérdense que cuando pasan el cuadrado como raíz, siempre se pone esa barra de módulo que es como valor absoluto. ¿Sí? ¿Y ahí termina la cuenta o tenés que hacer otra cosa más? Después lo que tenemos que ver, estamos calculando dominio. Lo que tenemos que ver es, en nuestro ejercicio, ¿hay raíz cuadrada? No. ¿Hay logaritmo? No. Entonces solamente vamos a poner como respuesta que el dominio van a ser todos los números reales menos el 3 y el menos 3. Esta sería nuestra respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tampoco tiene ninguna raíz cuadrada ni ningún logaritmo, ¿se entiende? O sea, no hay otra restricción en el dominio. La única restricción es el denominador de la fracción. Profe, y para este tipo de ejercicios no se hacían gráficos, ¿no? No, este tipo de ejercicios no es con gráfico y es más, este tipo de ejercicios no es, yo les estoy diciendo la posta a posta, este ejercicio está hecho para que ustedes puedan identificar el dominio. O sea, no va a haber en el parcial un ejercicio, calcule el dominio de la función. Pero ¿qué pasa? Cuando a ustedes les pidamos algo sobre, no sé, la función cuadrática, la función trigonométrica, la función logarítmica, y bueno, van a tener que saber el dominio de la función, porque si ustedes no lo sacan, no van a poder calcular o lo van a calcular mal. ¿Se entiende? O sea, es un ejercicio introductorio para otra cosa. Es como un paso Es como para un el paso siguiente que van a tener que ejercicio. hacer dentro de otro ejercicio, exactamente. Bien, o sea, nosotros ahora en un ratito vamos a ver función lineal. Entonces, yo les voy a decir, la función lineal, tal cosa. Bueno, nada, eso, ¿sí? Cuando veamos función cuadrática, lo mismo, les voy a decir, el dominio, tal cosa, la imagen, tal otra. Les voy a ir diciendo. Y cada función tiene su fórmula específica, ¿sí? Ahora, como dijimos antes, esas definiciones se aplican a todas las funciones. O sea, cuando yo hable, no sé, de el conjunto de ceros que dijimos que es cuando corta el eje X, no importa si estoy en la función cuadrática o en la función trigonométrica, la definición sigue siendo la misma. En todas las funciones, el conjunto de ceros es la intersección con el eje X, ¿se entiende? Pero eso después lo vamos a ir analizando en cada tipo de funciones, ¿sí? Y el dominio es un paso más. En el g, que tiene raíz cuadrada, vamos a analizar el g que tiene raíz cuadrada, que por ahí también ustedes quieren saber. Nosotros acá pasa al revés. En el g dice raíz cuadrada de x menos 1. ¿Sí? Acá sabemos que la raíz es cuadrada porque no hay ningún número. ¿Sí? Hay una convención que cuando no hay ningún número, todos entendemos que eso es una raíz cuadrada. Entonces nos fijamos, y de la raíz cuadrada, ¿qué tenía que pasarnos con la raíz cuadrada? Lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces vamos a poner que x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. O sea que la x tiene que ser mayor o igual a 1. Si esto lo reemplazo para escribirlo como intervalo,
sería del 1 para la derecha. O sea que nuestro intervalo acá sería del 1 al más infinito. ¿Se entiende? Si yo reemplazo a la x por un valor más chico que 1, hace que lo de adentro de la raíz cuadrada me quede negativo. Y nosotros no podemos aplicar raíces cuadradas a valores negativos. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Buenísimo, genial. Esto es funciones en general. Ahora después vamos a ir viendo los distintos tipos de funciones de acuerdo a cómo va el cronograma. La que vamos a ver hoy es la función lineal. La función lineal es la más fácil que hay. Si no entienden función lineal, bueno, si les explico mal función lineal y no la entienden, me tengo que retirar, porque la verdad que la función lineal es la más fácil que hay. ¿Sí? Bien. La función lineal tiene una fórmula en particular, ¿sí? La fórmula particular o general, yo voy a poner a veces indistintamente f de x o y. Para mí f de x y son lo mismo, ¿sí? Tienen la forma m por x más b. Les pido disculpas si la clase de hoy es como medio densa, pero es importante que la entiendan. Ahora vamos a empezar con los ejercicios y les voy a mostrar un par de gráficos bien para que se pueda seguir bien eso, ¿sí? Bien, nosotros tenemos una función lineal, tiene una fórmula igual m por x más b, ¿sí? La b nosotros la vamos a llamar siempre ordenada al origen. Y la m la vamos a llamar pendiente. Hay gente que en vez de ponerle m le pone a, es lo mismo, ¿sí? A por x más b o mx más b. Yo generalmente uso la letra m, ¿está? Bien. ¿Qué es la ordenada al origen? Nuestra b. Bueno, lo que vimos hace un ratito. La ordenada al origen va a ser el punto de intersección con el eje Y, ¿está? Esto nosotros ya lo veníamos viendo. Ahora, ¿qué es esto de la pendiente? Bueno, esto es una particularidad de esta función. ¿Por qué? Porque nuestra función lineal, nuestra representación gráfica, va a ser una recta. Nosotros cuando grafiquemos en el plano, en el eje X, Y, ¿sí? En el plano X, Y, nosotros vamos a dibujar una función lineal y la función lineal cuando la dibujemos nos va a quedar como una recta. Una recta que puede ser horizontal u oblicua, ¿sí? O sea, la recta nuestra va a poder ser horizontal, oblicua para un lado o oblicua para el otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esta pendiente? Bueno, esta pendiente es lo que le da a la recta la inclinación. ¿Está? Hace que la recta quede inclinada para un lado, para el otro, o que sea horizontal. ¿Sí? Y ahora, o se está por cortar, pero para poder calcular esa pendiente, va a haber una fórmula. Porque eso no lo vamos a tener. No va a estar dado. A veces lo tenemos que calcular. A veces va a venir dado y a veces lo tenemos que calcular nosotros. ¿Está? Y con eso vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Sí? Ahora se corta, cuando volvemos, seguimos.
Bien, genial. Bueno, entonces yo estaba diciendo de que a veces va a venir dada la función y a veces, perdón, la pendiente a veces va a estar dada y a veces no. A veces la vamos a tener que calcular, ¿bien? Si la tuviéramos que calcular, vamos a verlo, eso en el ejercicio de la guía, en el ejercicio 2, ¿sí? El ejercicio 1, que es graficar, si quieren yo les muestro un par, como para que vayamos viendo ejercicios también al mismo tiempo y la clase no sea tan fea, ¿sí? Porque si no, como que va a quedar rara y no lo van a entender. Yo acá, lo que voy a hacer es, les voy a compartir en el chat, ¿sí? Si no lo pueden ver, me avisan. Una página de internet que se llama GeoGebra. Esto es una página de internet, igual yo lo voy a compartir y voy a mostrarles un poco cómo funciona, ¿sí? Esto es una página de internet gratuita, no tienen que descargar nada. Y va a permitirles una calculadora como gráfica, es una calculadora gráfica. Les va a permitir poder hacer o sea, la cuenta, van a poder hacer la gráfica en la computadora. No sé si ahí la están viendo. Sí, se ve. Genial. Entonces, nuestra primera función de nuestro primer ejercicio dice f de x igual 3x. O sea, ustedes en el parcial, como no se les pide el gráfico, o sea, esto no lo van a tener que usar. Pero les muestro cómo es si ustedes quieren analizarlo, ¿sí? Si nosotros tenemos una función que dice 3x, escribimos 3x. Ahí nos representó la gráfica, ¿sí? Es esta línea recta. ¿Vieron cómo les dije? Acá tenemos una gráfica que es una línea recta. ¿Bien? Ese sería el ejercicio 3A. En el 3B dice 3x menos 1. Fíjense que si yo la dibujo con otro color, me lo va a pintar con otro color, ¿no? 3x menos 1. Vieron que acá se pintó en azul. Entonces, si miran la recta azul, es la que corresponde a 3x menos 1. Fíjense cómo cambió la ordenada del origen, antes era 0, y ahora es menos 1. Vieron que cuando ustedes pintan en ese lugar, dice cuál es la ordenada del origen. Acá la raíz se corrió, la raíz es la intersección con el eje X. Fíjense cómo se corrió. Antes era 0, y ahora es 0,33. ¿Vieron cómo eso se va modificando, cómo se va desplazando la recta? Lo mismo si yo pongo 3x más 1. Si yo pongo 3x más 1, a ver ahí. No, no me lo tomo bien esto. Esto lo vamos a eliminar. Borrar. 3x más 1. Lo mismo acá, ¿no? Se corrió la ordenada del origen y se corrió la raíz. ¿Vieron cómo esto al agregarle algo hace que se desplace nuestra gráfica? ¿Se entiende? Así son las del ejercicio 1. O sea, eso es representar en la recta. O sea, ustedes tienen un eje X, un eje Y, y con eso pueden dibujar. ¿Estamos? Igual, como les dije, no van a tener un ejercicio de que diga grafique. Así que, no. ¿Bien? Bien, vamos a volver a la pizarra. Y vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice, encuentra la función lineal que satisface. Entonces nosotros vamos a tener el ejercicio 2, que nos dice que, por ejemplo, el 2A nos dice que f en 1 es 2, y f en menos 1 es menos 2.
¿Bien? Entonces, yo voy a hacer el ejercicio 2A, lo voy a hacer de una forma. El ejercicio 2B lo voy a hacer de otra para que tengan las dos posibilidades. ¿Sí? Dos formas de hacer lo mismo. ¿Sí? Nosotros tenemos que responder cuando nos pide el ejercicio, nos pide hallar la función lineal. O sea que nosotros vamos a tener que contestar algo que tiene la forma igual por m por x más b. O sea que lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de m y el valor de b. ¿Sí? Cuando tengamos el valor de m y el valor de b, resolvimos el ejercicio. ¿Está? Bueno, vamos a ver cómo lo calculamos. Bueno, hay una fórmula para calcular nuestra m. Nuestra m hay una fórmula que se llama I2 menos I1 sobre x2 menos x1. Esta sería nuestra fórmula para calcular la m, o sea, la pendiente de la recta. ¿Estamos? Y me van a preguntar ustedes, bueno, ¿cómo hago? Bueno, que ustedes tengan f1 igual 2, implica que tienen un punto, que es el 1, punto y coma 2. Y que tengan menos 1, f menos 1 igual 2, implica que tienen menos 1, punto y coma menos 2. Y después hacen como hacen con lo de la distancia. Esto sería x1 y 1. Esto sería x2 y 2. Y reemplazan con esta fórmula. Entonces decimos, bueno, menos 2 menos 2 sobre menos 1 menos 1. Acá arriba hacen la cuenta y les da menos 4. Acá abajo hacen la cuenta y les da menos 2. O sea que la pendiente es 2. Esta sería nuestra m. ¿Alguien no entendió cómo reemplacé todo esto? Profe, Sí. lo que no termino de entender es cómo es que se hacen los puntos 1 punto y coma 2, o sea, la F Cuando que tiene... cuando vos tenés f1 igual 2, lo que están queriendo decir es, cuando reemplazás a la x por 1, te da 2. O sea, cuando reemplazás a la x por 1, te da 2. ¿Se entiende? Ok, sí, sí. Ahí va. ¿Sí? Cuando ustedes tienen f y entre paréntesis un número, están diciendo que la x vale ese valor. Y cuando ustedes reemplazan a la x por ese valor, van a obtener otro. ¿Sí? O sea, acá, si yo reemplazo la x por 1, me da 2. Y acá, si reemplazo la x por menos 1, me da menos 2. Con eso pude hacer los dos pares de puntos. Creo que ahí te respondí bien, ¿no? Sí, sí, perfecto, gracias. Genial. ¿Alguien no entendió cómo reemplacé esto de acá abajo para poder calcular la m que vale 2? Bueno, continuamos. Como nosotros sabemos que nuestro ejercicio va a ser algo de la forma I igual mx más b, yo voy a poder reemplazar a la m por 2, porque yo ya sé que la m vale 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo ya averigüé que la m vale 2. Entonces, en vez de poner m, pongo 2. ¿Está Profe, bien? Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con uno de los dos puntos. El punto 1, 2 o el punto menos 1, menos 2. ¿Con cuál quieren trabajar?
Uno, dos, ¿El todavía primero? el primero. El primero, bueno, con cualquiera que lo hagan, les va a dar lo mismo. Ahora, ustedes me preguntan a mí fríamente, yo no haría lo que elige Zoe, ¿por qué? Porque con los negativos puede ser que se equivoquen con algún signo, entonces prefiero elegir los positivos, así no me meto en dificultades, ¿sí? Bien, entonces, si trabajamos con el primero, yo reemplazo a la x por 1 y a la y por 2. O sea que voy a poder decir que 2 es igual a 2 por 1 más b. ¿Se entiende? Yo reemplacé de esos puntos que teníamos como dato, reemplacé a la x por 1 y a la y por 2. ¿Se entiende? Y con eso vamos a poder despejar nuestra b. O sea que voy a decir que 2 es igual a 2 más b. O sea que la b va a valer 0. ¿Alguien no entendió esto? Genial. Como nosotros sabemos que nuestras rectas tienen la forma igual m por x más b, nosotros ya averiguamos que la m vale 2 y la b vale 0. O sea que la respuesta del ejercicio es esa que yo estoy pintando con celeste. ¿Se entiende? Armamos la ecuación de la recta. Averiguamos m y averiguamos b. Profe, ¿Sí? yo no entendí cómo llegó a 0 la B. Nosotros sabemos que la fórmula de la recta es I igual m por x más b. La m ya calculamos que vale 2, lo hicimos acá. ¿Esta parte la entendiste? Sí, sí, esa parte sí. Genial. Entonces, nosotros sabemos que nuestra fórmula de la recta es I igual m por x más b. Y reemplazamos a la m por 2 porque fue lo que nos dio. ¿Está? Después, elegimos uno de estos dos puntos. El 1, 2 o el menos 1, menos 2. Nosotros elegimos el 1, 2. Entonces, reemplazamos a la y por 2 y a la x por 1. Y después hacemos las cuentas. 2 por 1, 2. Y el 2 pasa restando. 2 menos 2, 0, porque yo debería pasar el 2 restando. ¿Bien? Entonces la b me Gracias, va a dar profe. 0. No sé si te respondí. Sí, 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 es mejor. Gracias. No, de nada. Y ahí armamos la ecuación de la recta. ¿Se entiende cómo lo hicimos? Si nosotros lo quisiéramos representar, vamos a ver de representarla. Para no confundir, borro todo lo que hicimos antes. Borro, borro y borro. Podemos poner 2x. No me escribió nada. 2x más 0. Que es lo mismo que no escribirlo. Ahí está. Bien. Y ahí tenemos representada nuestra recta si la quisiéramos graficar. ¿Estamos? Y fíjense qué pasa por el punto menos 1, menos 2, que era uno de los puntos, y el otro punto era el 1, 2, 1 de x, 2 de y. Fíjense que eso era lo que decía nuestra consigna, ¿no? Que pasaba por el punto 1, 2 y menos 1, menos 2. ¿Se entiende? O sea que nosotros sabemos que lo que hicimos está bien. Vamos a hacer el 2b, pero lo vamos a hacer de otra forma, para que vean que hay más de una posibilidad de hacer el mismo ejercicio. Hay más de una forma de hacerlo. Entonces vamos a ver otra variante. Nosotros tenemos que f de 2 nos dice que es 3. Nos dicen que f4
es 0. O sea que nosotros por ahora sabemos que tenemos un punto, que es el punto 2, punto y coma 3, y otro punto que es el 4, punto y coma 0. Hasta acá es lo mismo que veníamos haciendo. Pero ¿qué pasa? Supongamos que nosotros no nos acordamos de esta fórmula que tenemos acá, o sea, obvio que funciona y sirve, pero supongamos que no se la acuerdan de memoria y no va a estar en la hoja de fórmulas que ustedes tienen. ¿Tienen otra forma de hacerlo sin tener esta fórmula? Sí, entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pensar que nuestra fórmula es I igual M por X más B. ¿Bien? Entonces, sabemos que esto es X, y sabemos que esto es Y, y sabemos que esto es X, y esto es Y. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es, yo voy a reemplazar en esto a la X por 2 y a la Y por 3. Entonces yo puedo decir que 3 es igual a M por 2 más B. ¿Bien? ¿Hasta ahí va? Sí, profe. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Yo voy a decir que 0 es igual a M por 4 más B. Bien, entonces de acá vamos a despejar. Si despejamos tenemos 3 menos 2M igual B. Bien, porque M por 2M son 2M positivas. Pasar restando y 3 menos 2M va a valer B. ¿Hasta acá está bien? Y hacemos lo Sí, mismo con profe. el otro. Yo voy a decir que 0 menos 4M es igual a B. ¿Estamos? Una vez que yo despejé la B en las dos ecuaciones, las voy a poder igualar. Y voy a poder plantear que 3 menos 2M es igual a 0 menos 4M. Y acá nuestra incógnita va a ser la M. Entonces es muy fácil. Todo lo que tiene M va para un lado del igual y todo lo que no tiene va para otro lado del igual. Entonces vamos a poder hacer menos 2M más 4M es igual a 0 menos 3. Dos M va a ser menos 3. O sea que la M nos va a dar menos 3 medios. ¿Estamos? ¿Hasta acá va bien? ¿Lo podría explicar otra vez, profe? Me perdí. Buenísimo. Nosotros tenemos dos puntos y sabemos que la fórmula es I igual M por X más B. Pero vamos a hacer el ejercicio sin tener que usar esta fórmula que vimos de la pendiente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, reemplazamos a la X por 2 y a la Y por 3 en esta fórmula general. Entonces pongo que I va a valer 3 por M. 3 es igual a M por 2 más B. ¿Bien? Y lo mismo con la otra. Voy a decir que 0 es igual a M por 4 más B. Y después despejo la B de ambas ecuaciones. ¿Hasta ahí va bien? Sí, sí. Genial. Una vez que vos despejaste la B de las dos, igualás las dos cosas que marqué en colorado. 3 menos 2M va a ser igual a 0 menos 4M.
Ahora tenemos todo con una sola incógnita. Entonces, nuestra incógnita va a ser la m. Todo lo que tiene m lo pasamos para un lado del igual, y todo lo que no tiene m para el otro. El menos 4m que estaba restando, lo pasamos sumando. Y el 3 que estaba positivo, lo pasamos negativo. Y después hacemos las cuentas. Menos 2m más 4m son 2m. Hagan de cuenta, como digo siempre yo, ¿no? Menos 2 es como que deben 2 pesos. Si deben 2 pesos y tienen 4, les quedan 2. O sea, me queda 2m positivo. Y acá 0 menos 3, bueno, 0 menos 3 es menos 3. ¿Sí? Y el 2 que está multiplicando, lo pasan dividiendo. De ahí arribamos a que m vale menos 3 medios. ¿Sí? Gracias, profe. Ahora, no de nada, ahora para terminar tenemos que averiguar el valor de la b. Porque siempre para calcular la recta vamos a tener que averiguar m y calcular b. Para calcular la b, muy fácil. Vamos a reemplazar en esta, reemplazamos a la x, a la m, ¿por qué valor? Por menos 3 medios, que fue el que nos dio recién. O sea que yo voy a poder decir que 3 menos 2 por menos 3 medios es igual a b. Y acá hacen la cuenta con la calculadora ustedes. Esta cuenta, si la hacen, les va a dar 6. ¿Sí? Ustedes la hacen. Da 6. Bien. Ahora, si ustedes quisieran, también podrían hacer lo mismo con esta. Si yo reemplazara a la m por menos 3 medios acá, y yo dijera que 0 sea menos 4 por menos 3 medios igual a b, también me debería dar 6, porque si no, quiere decir que hay algo que está mal. Ustedes hacen la cuenta en la calculadora, y efectivamente también da 6. O sea que si ustedes lo hacen reemplazando en una o en la otra, obtienen el mismo valor de la b. Entonces, tenemos que la m vale menos 3 medios y tenemos que la b vale 6. Entonces, y va a ser igual a menos 3 medios de x más 6. ¿Se entiende? Y ahí terminó la respuesta del ejercicio. ¿La siguieron, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Si ustedes a mí me preguntan, ¿se puede hacer de las dos formas todo el tiempo? Sí. ¿Qué es lo que me recomendás más? ¿Hacer esto que hicimos en el A o lo que hicimos en el B? Si ustedes a mí me preguntan, yo prefiero hacer como lo hicimos en el B, porque si yo reemplazo acá y me da 6, y acá reemplazo y no me da 6, no me da el mismo valor, tienen que dar iguales. Si no me da el mismo valor, quiere decir que en algún lugar me equivoqué. Entonces es una forma como de comprobar que lo que venimos haciendo está bien, ¿sí? Entonces, a mí me gusta más esta forma, ¿sí? De igualar y reemplazar. Todos los del ejercicio 2 y 3 y 4 se hacen iguales, ¿sí? Así que yo no voy a estar ondeando en el ejercicio 2, 3, 4, ¿sí? O sea, no tiene sentido. Yo voy a saltear algunos ejercicios y voy a preferir ir a explicarles cómo calcular el conjunto de ceros, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Así podemos hacer todos hasta el ejercicio 10. Y ustedes lo van a tratar de razonar.
Yo voy a inventar un ejercicio y vamos a ver positividad y negatividad. Supongamos que tenemos una función que es f de x igual 2x más 4. Bien. Y nos preguntan, supongamos que nos preguntan cuál es el conjunto de ceros. ¿Sí? Cuando queremos saber el conjunto de ceros, lo que vamos a hacer es igualar toda la fórmula 0. 2x más 4 igual a 0. Y lo que vamos a hacer es despejar nuestra x. (2x) es igual a menos 4. O sea que x va a ser igual a menos 4 dividido 2. O sea que la x es igual a menos 2. Bien, entonces nosotros vamos a decir que el conjunto de ceros es menos 2. ¿Alguien no lo entendió? ¿Cómo es el conjunto de ceros? Bien, imagino que sí. Buenísimo. Ahora vamos a ver cómo se saca el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Bueno, para eso vamos a aprender algo nuevo. Hay dos formas de calcularlo, pero vamos a hacerlo de las dos formas, ¿sí? Una de las formas es razonando, y la otra es usando un teorema. Vamos a razonar. Voy a hacerlo con el mismo ejercicio, ¿sí? Si queremos razonar, cuando queremos calcular el conjunto de positividad, sabemos que f de x tiene que ser mayor a 0. O sea, 2x más 4 tiene que ser mayor a 0. Si sigo con el mismo ejercicio, ¿está? Dos x va a ser mayor a... Dos x es mayor que menos 4, o sea que la x va a tener que ser mayor a menos 2. ¿Se entiende? O sea que nosotros vamos a saber que si lo representamos, vamos a tener el menos 2. Si la x es mayor que menos 2, es para la derecha. O sea que nuestro conjunto de positividad va a ser del menos 2 al más infinito. ¿Bien? Y el conjunto de negatividad es cuando nuestra función f de x es menor que 0, como habíamos dicho antes. Entonces,
2x más 4 tiene que ser menor que 0. 2x es menor a menos 4. O sea que x va a ser menor a menos 2. Si lo representamos, tenemos el menos 2. Y acá va a ser para la izquierda. O sea que x va a pertenecer al intervalo menos infinito, menos 2. ¿Estamos? Ahí tendrían la positividad. ¿Se entiende cómo es la positividad y la negatividad? Sí, profe. Genial. Vamos a ver si lo graficamos, cómo lo hacemos, así lo pueden corroborar. Yo había planteado un ejercicio donde teníamos 2x más 4. ¿Sí? Entonces, ahí ven que la raíz es menos 2, la raíz es lo mismo que el 0 de la función. La raíz es el menos 2, y como pueden ver, nosotros dijimos que el conjunto de positividad estaba del menos 2 al más infinito. Fíjense que todo lo que está a la derecha del menos 2 está por encima del eje X, o sea que es positividad. Todo lo que está a la derecha de esa raíz está arriba del eje X, que fue lo mismo que calculamos nosotros. ¿Estamos? Y en contraposición, todo lo que está a la izquierda de esa raíz está por debajo del eje X, o sea, del menos infinito al menos 2, nuestra recta queda por debajo del eje X, o sea, son valores negativos. ¿Se entiende y se ve bien esto? Sí, profe. Bien. Profe, una pregunta. ¿Siempre el conjunto de ceros va a coincidir con la el número va a coincidir con la positividad y la negatividad? Totalmente, ¿por qué? Porque en ese punto, o sea, en el conjunto de ceros es un valor solo. Ahora lo vamos vamos a ir ahí, así lo vemos. Cuando vos ves el conjunto de ceros es menos 2, es un número, ¿sí? Sin embargo, la positividad es un intervalo. Acá tenés un punto solo. Acá tenés un intervalo y acá tenés el otro intervalo. ¿Qué pasa? En este conjunto vale 0, no es ni positivo ni negativo, entonces es un número solamente. Cuando hablamos de positividad o negatividad, va a ser desde ese número al más infinito, o bien desde el menos infinito a ese número. ¿Por qué? Porque en este número no es ni positivo ni negativo, es 0. Entonces, ese número se tiene que repetir en algún lugar. O sea, está muy bien la pregunta. ¿Sí? Entonces una manera de verificar que lo hicimos bien es que esas tres cosas no den igual. Les debería dar igual. Igual, de igual modo, yo voy a hacer este mismo ejercicio, pero de otra forma diferente. Que esa forma diferente es la que a mí me gusta más. ¿Por qué? Porque esa forma que vamos a ver, la vamos a poder aplicar en todas las funciones de aquí en adelante, en todas las funciones que tengamos. Cuando hablemos de la función cuadrática en la clase del viernes, y cuando trabajemos con los otros tipos de funciones. ¿Sí? Y vamos a aplicar un teorema, que nosotros vamos a llamar teorema de Bolzano. Lo que hacemos con este teorema es plantear una tabla donde acá vamos a tener los valores, en el primer renglón vamos a tener los valores de la X. ¿Sí? Y en el segundo renglón vamos a tener los valores de nuestra función. ¿Sí? En la parte de la X vamos a llenar el 0 de la función. Nuestro 0 de la función es menos 2. ¿Hasta acá está bien? Si nosotros hacemos eso,
sabemos que en la función nos da 0. ¿Por qué? Porque si reemplazamos a la x por menos 2 en la función nos da 0. Entonces sabemos que en el 0 de la función la cuenta nos da 0. ¿Bien? Después lo segundo que vamos a hacer es, en las x, ¿cuántos intervalos nos quedan armados? Nos quedan 2 intervalos. Uno de menos infinito a menos 2 y otro intervalo del menos 2 al más infinito. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer con este teorema? Recuerden que nuestra función era f de x igual 2x más 4. Bueno, este señor Bolzano, que yo no lo conozco, lo que dice es lo siguiente. Nosotros podemos reemplazar a la x de nuestra función por el número que querramos que forme parte del intervalo. ¿Sí? Y si es positivo, va a ser positivo todo el intervalo, o si es negativo, va a ser negativo todo el intervalo. Entonces, vamos a hacer algún ejemplo. Entre el menos infinito y el menos 2. ¿Qué número forma parte del intervalo, por ejemplo? -4. Menos 4, por ejemplo. Entonces, si ustedes hacen f en menos 4, porque quisieron usar menos 4, hacen la cuenta. 2 por menos 4 más 4. Y hacen toda esta cuenta y les da menos 4. Como el resultado de acá es negativo, todo el intervalo va a ser negativo, todo el tiempo. Y como pueden ver, no se pueden copiar del de al lado, porque como Zoe mencionó el menos 4, otro puede decir el menos 3, otro puede decir el menos 8, otro puede poner el menos 9. O sea, lo que sí es importante es que ese resultado de ese intervalo les va a dar negativo. ¿Está? Y lo mismo con un valor que forme parte del otro intervalo, entre el menos 2 y el más infinito, ¿por qué número podemos reemplazar? Por ejemplo, el 0. Si yo reemplazo f en 0, voy a hacer 2 por 0 más 4. Y esto nos va a dar 4. Como el 4 es positivo, todo el intervalo va a ser positivo. ¿Sí? Fíjense que eso coincide con lo que pusimos más arriba. La positividad es del menos 2 al más infinito, y la negatividad es del menos infinito al menos 2. ¿Se ve? De las dos formas llegan a lo mismo.
Bien, más o menos se entiende, chicos, cómo va esto. Genial. Esto lo vamos a hacer todo el tiempo. ¿Sí? A partir de ahora vamos a trabajar mucho con este teorema. Lo vamos a empezar a ir haciendo todo el tiempo con todo lo que resta. ¿Sí? Más o menos con esto, o sea, vamos a hacer algún par más, pero se supone que con esto deberíamos poder hacer todo lo que es toda la práctica 1. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tratar de razonar uno como el 8, para que lo puedan entender, así ustedes pueden hacer los demás ustedes. Vamos a cambiar de ejercicio y nos vamos a ir al 8, por ejemplo. El ejercicio 8 nos dicen que el conjunto de positividad es 3 más infinito. ¿Bien? Y hay un punto que es el punto F1 menos 4. ¿Bien? Entonces, acá la compañera, no me acuerdo cuál de ustedes, nos preguntó si este valor, este menos 2 que teníamos en nuestro ejercicio que propusimos, tiene que ser igual en todos lados. Y sí, efectivamente, la verdad que la pregunta estuvo muy bien hecha. Entonces, si acá tenemos el menos 2, y acá tenemos el menos 2, y acá tenemos el menos 2, bueno, quiere decir que venimos bien como orientados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pensar en este ejercicio? Si el conjunto de positividad es 3 más infinito, yo tengo que decir que el conjunto de ceros es el 3. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, si el conjunto de ceros es el menos 3, quiere decir que acá tenemos un punto que es el 3, punto y coma 0. Acuérdense que habíamos dicho que es la intersección con el eje X era el conjunto de ceros. En ese valor, la Y vale 0. Y eso ya lo habíamos mencionado. ¿Sí? Y tenemos otro punto, que es el punto 1 menos 4. Entonces ven que esto ya es como uno de los que nosotros ya sabemos hacer. X1 es 3. Y 1 es 0. X2 es 1. Y 2 es menos 4. Bueno, podemos hacer la fórmula con la m si quieren y reemplazamos. Y2 que es menos 4. Menos I1 que es 0. Sobre X2 que es 1. Menos X1 que es 3. Hacemos la cuenta. Esto es menos 4. Esto es menos 2. O sea que la m nos da 2. Una vez que tenemos el valor de la m, sabemos que nuestra fórmula va a ser I igual m por x más b. Entonces, I es igual a 2 por x más b. Ya sé que la m vale 2. Y después reemplazo por algún punto, con el 3, 0, con el 1 menos 4, yo voy a elegir el primero en esto que averiguo acá. Voy a poder hacer 0 es igual a 2 por 3 más b.
Hacemos la cuenta. 0 es igual a 6 más b. O sea que la b va a valer menos 6. Si tenemos la m y tenemos la b, y nosotros sabemos que nuestra ecuación es I igual m por x más b, yo sé que nuestra respuesta va a ser I igual 2x menos 6. ¿Se entiende? Entonces lo que hicimos fue razonar para averiguar cuánto es la ecuación de nuestra recta. ¿Sí? Profe, ¿por qué el 6 es negativo? El 6 que estaba sumando pasó restando. ¿Estamos? Gracias. Bien. Con esto que hicimos hoy, o sea, se debería poder hacer toda la guía hasta la parte de función lineal. La función lineal no tiene más que esto, donde ustedes lo que van a tener que hacer es o trabajar con intervalos, que es lo que ya vimos, y ver la positividad, negatividad y el conjunto de ceros, o sea, que es lo que nosotros ya vimos, ¿sí? Y siempre, siempre van a ver que este dominio, que esto no lo dije, pero es muy importante, siempre el dominio de la función lineal van a ser todos los números reales. ¿Por qué? Porque no hay ninguna restricción en el dominio de la función. Y la imagen también van a ser todos los números reales. ¿Está? Así que siempre les va a pasar que en todas las funciones lineales vamos a tener un dominio que son todos los reales y una imagen que también son todos los números reales. ¿Estamos? Bien, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntarme más? ¿Algún otro ejercicio que quieran hacer? Pero como les dije, se supone que con esto se debería poder hacer todos los ejercicios de la guía hasta la práctica. De la práctica 2 se podría hacer todo hasta antes de función cuadrática. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, una consulta más, nos vemos el viernes. El viernes vamos a hacer al principio, como hicimos hoy, las consultas que tengan de esto que estuvimos viendo hoy, y después vamos a ver las siguientes funciones, que son las funciones cuadráticas. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, chicos, Sí, nos profe. vemos. Muy Dale, profe. buena semana y estamos hablando. Ok, Igualmente, profe. Chao, profe. Chao, Igualmente, gracias. profe. Profe.